La decisión más peligrosa no nace de la ignorancia, nace cuando la evidencia es suficiente. Pero aceptar esa evidencia amenaza la imagen que el sujeto necesita conservar de sí mismo. Ese es el punto. El problema deja de ser técnico. La falla ya no se explica solo por ausencia de datos, debilidad metodológica o falta de capacidad analítica. El núcleo del riesgo aparece cuando comprender correctamente exige aceptar una pérdida interna. Reconocer que una postura fue defendida más allá de lo razonable, que una interpretación se sostuvo por necesidad de coherencia o que una decisión previa se convirtió en identidad antes que en criterio. Hoy examinaremos no la decisión como un acto aislado, sino como comprensión de una arquitectura interna, no la inteligencia como garantía de lucidez, sino como recurso que puede servir tanto para corregir como para defender el error. La pregunta central no es si una persona piensa. La pregunta crítica es ¿qué puede permitirse pensar sin fracturar la versión de sí misma que intenta proteger? La toma de decisiones suele analizarse como un proceso de evaluación entre alternativas. Bajo esa mirada, una decisión mejora cuando aumenta la información disponible, se ordenan los criterios, se reducen los sesgos y se aplican procedimientos más rigurosos. Esa explicación es necesaria, pero incompleta. Hay decisiones que fallan aun cuando existe información suficiente. Hay errores que persisten aun cuando las señales de deterioro son visibles. Hay cursos de acción deficientes que se sostienen no porque falte evidencia, sino porque esa evidencia tiene un costo interno demasiado alto para quien debe reconocerla. El problema entonces no está únicamente en la calidad del análisis, está en la relación entre análisis e identidad. Cuando una conclusión amenaza la autopercepción, la mente puede dejar de buscar precisión y comenzar a proteger continuidad. La decisión deja de orientarse por el mejor resultado disponible y empieza a orientarse alrededor de la necesidad más primaria, no romper la coherencia interna del sujeto. La identidad operativa puede entenderse como la estructura interna que regula qué información resulta admisible, qué evidencia se percibe como amenaza y qué interpretación permite conservar estabilidad, autoridad y continuidad. Mientras mayor sea la amenaza que una evidencia presenta para la identidad del decisor, mayor será la probabilidad de filtración selectiva, racionalización posterior, cierre prematuro del análisis y persistencia en decisiones deficientes. Esto no supone que la identidad sea siempre un obstáculo. Sin identidad no hay continuidad, compromiso ni capacidad de sostener decisiones complejas bajo presión. El riesgo aparece cuando la identidad deja de funcionar como soporte y se transforma en frontera. En ese momento no organiza la acción,
restringe la verdad aceptable. La identidad operativa no corresponde a personalidad, temperamento, rol ni simple autoconcepto. Es una arquitectura funcional. Actúa como un sistema de conservación interna que define los límites de lo pensable, lo aceptable y lo justificable. Opera de manera especialmente intensa cuando una situación compromete prestigio, control, pertenencia, autoridad, consistencia o reputación. En esos casos, el análisis no se enfrenta solo a hechos, se enfrenta a la posibilidad de que esos hechos obliguen a modificar una imagen personal o colectiva previamente sostenida. La identidad operativa selecciona información, asigna valor a las señales, jerarquiza amenazas y permite construir una narrativa de continuidad. Su función no es necesariamente producir verdad. Su función primaria es preservar coherencia. Por eso puede convertirse en un mecanismo de alto riesgo. Mantiene estable al sujeto, pero puede volver inestable la decisión. El proceso defensivo suele desplegarse en una secuencia reconocible. Primero aparece una evidencia incómoda, luego esa evidencia es evaluada no solo por su contenido, sino por lo que exige admitir. Si el costo interno es alto, la información pierde neutralidad y comienza a ser tratada como amenaza. A partir de ese momento, la mente reduce, desplaza o interpreta la señal. No necesariamente la niega de forma abierta. Puede hacer algo más sofisticado: relativizarla, exigirle un estándar de prueba desproporcionada, compararla con casos menos exigentes, desplegar la atención hacia elementos secundarios o transformar la discusión de fondo en una discusión de forma. Después aparece la racionalización. La decisión ya inclinada recibe un revestimiento lógico. Se construyen razones, se ordenan argumentos y se presenta continuidad como si fuera consistencia. El resultado final puede parecer racional, incluso elegante, aunque su origen haya sido defensivo. El punto es que la razón no desaparece, se subordina, deja de actuar como instrumento de examen y empieza a operar como mecanismo de protección. La primera manifestación es la selección de evidencia. El sujeto otorga mayor peso a la información que confirma la imagen que desea sostener y reduce la evidencia de aquello que la contradice. La operación puede parecer técnica, pero su fondo es defensivo. La segunda manifestación es la descalificación de señales. Una advertencia válida puede ser tratada como exageración, resistencia, falta de comprensión o problema externo. El contenido pierde importancia frente a la incomodidad que produce. La tercera manifestación es la racionalización posterior, una decisión tomada desde una necesidad de autoprotección se explica después como si hubiera surgido un razonamiento objetivo. El relato se vuelve más ordenado,
que el proceso real. La cuarta manifestación es la persistencia en el error. Corregir implicaría reconocer que la posición anterior fue insuficiente. Cuando esa admisión amenaza demasiado, el sujeto prefiere profundizar la trayectoria equivocada antes de aceptar la fractura interna que produciría corregirla. En escenarios de alta exigencia, la identidad operativa puede convertirse en una variable decisiva. No basta con observar los procedimientos, la información disponible o la calidad formal del análisis. También debe examinarse qué verdades resultan tolerables dentro del marco identitario de quien decide. Una estructura rígida puede transformar la crítica de ataque, el dato en amenaza y la corrección en pérdida simbólica. Cuando eso ocurre, el sistema decisional se cierra antes de haber evaluado realmente. La discusión continúa, pero el aprendizaje ya fue bloqueado. Esto explica por qué más información no garantiza mejores decisiones. Si la identidad no permite procesar ciertos datos, esos datos serán expulsados del análisis o absorbidos dentro de una narrativa defensiva. El límite no está solamente en lo que se sabe, está en lo que se puede soportar saber. La consecuencia es severa. Una mente capaz puede equivocarse de manera más convincente que una mente limitada. Puede producir explicaciones más elaboradas, defensas más ordenadas y justificaciones más persistentes. La inteligencia, cuando queda subordinada a la autoprotección, no reduce el error, puede sofisticarlo. Para examinar una decisión desde esta perspectiva, no basta preguntar qué información estaba disponible ni qué alternativa fue elegida. Es necesario formular preguntas de segundo orden. ¿Qué evidencia fue incómoda? ¿Qué señales fueron reducidas? ¿Qué postura se volvió intocable? ¿Qué admisión resulta costosa y qué narrativa permitió sostener la decisión como razonable? Estas preguntas desplazan el análisis desde la superficie del acto decisional hasta la estructura que lo autorizó. Permiten distinguir entre error por desconocimiento y error por defensa. El primero requiere información, el segundo requiere capacidad de confrontación interna. La diferencia es fundamental. Un error por desconocimiento puede corregirse con datos, entrenamiento o procedimiento. Un error por defensa exige algo más difícil: tolerar que una evidencia válida modifique la imagen que el sujeto tiene de sí mismo. La identidad operativa permite comprender por qué ciertas decisiones fallan aún en presencia de información suficiente. El problema no siempre está en la ausencia de análisis, sino en la imposibilidad interna de aceptar aquello que el análisis revela. Cuando la identidad domina el proceso, la decisión deja de buscar el mejor resultado y comienza a proteger una versión del sujeto. La evidencia se vuelve admisible solo si no amenaza esa versión. La corrección se vuelve posible solo si no exige una pérdida simbólica intolerable. La racionalidad se mantiene, pero cambia su función. Ya no examina, defiende. El mayor riesgo, por tanto, no es decidir mal. El mayor riesgo es construir una explicación impecable
para no admitir que la decisión ya estaba comprometida antes de ser tomada. La exigencia superior no consiste únicamente en pensar mejor, consiste en desarrollar la capacidad de soportar aquello que una buena decisión puede destruir. La versión propia que todavía necesita ser protegida. Allí comienza la verdadera lucidez estratégica. Esto fue Mente Bajo Fuego.